Chicos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días con todos. ¿Cómo estás, Ariana? Buenos días, buenos días. Espero que estén todos bien, chicos. Vamos a, a- a continuar con el tema de la semana 12. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, María, buenos días. Vamos a continuar con la semana 12 que corresponde al tema de electroquímica. ¿Ok? A ver, ¿qué estudia la electroquímica? La electroquímica es una palabra compuesta donde podemos ver electro que viene de corriente y química que está relacionado con las reacciones, ¿no? Entonces, la electroquímica, jóvenes, se va a encargar de estudiar todos los procesos que se vean involucrados con corriente eléctrica, ¿no? Por ejemplo, las manijas de sus puertas, las chapas, las llaves, ¿no? Y todo lo que ustedes ven de metal, todo bonito, brillosito, ¿no? Bañados en oro, bañados en plata, en cobre, son procesos que han realizado, son procesos electroquímicos que han hecho uso de la corriente eléctrica para que puedan ocurrir las reacciones químicas de oxidación y reducción, ¿no? Vamos a ver entonces. Entonces, ya, entonces aquí vamos a ver, ¿no? Que se hace uso de la corriente eléctrica. Pero también vamos a ver que este sistema lo podemos aprovechar de dos formas. Como ustedes pueden ver las flechitas, una flechita se dirige de la corriente hacia las reacciones químicas y la otra flechita se dirige de las reacciones químicas a la corriente eléctrica. O sea que vamos a estudiar hoy día dos sistemas electroquímicos donde uno de ellos, que viene a ser la electrólisis, necesita corriente eléctrica como primer paso para que puedan ocurrir las reacciones redox. En cambio, los otros procesos galvánicos, vamos a ver que primero tienen que ocurrir las reacciones químicas para que posteriormente se genere la corriente eléctrica. ¿Ok? Vamos a estudiar entonces estos dos sistemas que están conformados por la electroquímica. Entonces, ¿qué es lo que debemos de comprender para poder entender cómo se dan estos procesos? La carga eléctrica. La carga eléctrica que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Que se denomina, que se representa con la letra Q, se mide en unidades de Coulomb. La intensidad de corriente que se denota con la letra I se mide en unidades de ampere. Y ya ustedes seguro que saben que la carga es igual a la intensidad por el tiempo, ¿verdad? Que viene a ser la famosa fórmula del kit. Tomar en cuenta ello porque cuando nos dicen a nosotros, nos hablan por carga, recordar que esa carga está en unidades de Coulomb, ¿ok? Tenemos los conductores. Los conductores que pueden ser metales o que pueden ser electrolitos, ¿no? Entonces vamos a ver que estos conductores van a conducir la corriente eléctrica debido a que nosotros sabemos que los metales pues presentan flujo de electrones, ¿no? Y esos electrones van a contribuir a que se dé el paso de corriente. Y en el caso de los electrolitos, ¿no? De los electrolitos, vamos a ver que estos tienen cargas positivos, negativos, que van a también ayudar a que pueda haber flujo de electrones. ¿Ok? Entonces vamos a estar hablando constantemente de estos tres, de estas tres unidades, ¿no? Carga, intensidad, conductores, con respecto para poder comprender los procesos electroquímicos. Bien, vamos entonces a comenzar con el primer proceso electroquímico que viene a ser el proceso electrolítico. Este proceso electrolítico es una reacción no espontánea. ¿Por qué decimos que es una reacción no espontánea? Porque para que pueda ocurrir la reacción, nosotros vamos a primero suministrarle una energía eléctrica, como ustedes pueden ver aquí. Son procesos en los que al circular la corriente eléctrica se producen reacciones redox. Entonces, primero nosotros vamos a darle energía eléctrica
para que pueda posteriormente ocurrir las reacciones redox. Entonces, ese proceso se ve forzado, por así decir, ¿no? Porque necesita energía. Si nosotros no le damos energía, simplemente no va a ocurrir. Por eso decimos que es un proceso no espontáneo. En este proceso no espontáneo, vamos a ver que el potencial de la celda, que vamos a aprender a definir el día de hoy, que el potencial de la celda, ¿no? Va a ser positivo, ¿no? El potencial de la celda, vamos a ver que en este caso es positivo. Entonces, dice, se utiliza en la obtención de sustancias simples y de electrodeposición o electrorefinación. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo acá, todo lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en la grifería, ¿no? En su baño, en la cocina, que ven ustedes color plateadito, bonito, ¿no? Cromado, niquelado, ¿no? Eso pasa por un proceso electrolítico. Esos son simplemente metales, ¿no? Y como ustedes saben, los metales tienden a oxidarse fácilmente, ¿no? Con la presencia del oxígeno, los metales se oxidan rápidamente. Entonces, para que no se oxide rápidamente y pueda durar más tiempo, es que se realiza este proceso electrolítico, ¿no? Los procesos electrolíticos solamente tienen dos fines importantes. Uno, que se vea mejor el acabado, ¿no? Y el otro, que que se eleve el precio, ¿no? Eso es su objetivo de los procesos electrolíticos. Entonces, ¿cuáles son los componentes en los procesos electrolíticos? En los procesos electrolíticos nosotros vamos a ver que presenta una carga, el cual que puede ser energía eléctrica, que puede ser batería, ¿no? Cualquier fuente externa donde nosotros vamos a darle energía a ese sistema. Vamos a ver que presentan electrodos que van a tener carga positiva y negativa, donde van a ocurrir las reacciones redox. Acuérdate que estos procesos están involucrados. Corriente eléctrica y reacciones redox. Entonces, electrodos positivos negativos, donde van a ocurrir las reacciones de oxidación y las reacciones de reducción. Importante, chicos, ¿ya? En el ánodo siempre ocurren las reacciones de oxidación y en el cátodo siempre ocurren las reacciones de reducción. No se confundan, vocal con vocal, consonante con consonante. ¿Ya? Siempre es así, sea el proceso electrolítico o sea el proceso galvánico que vamos a estudiar más adelante, siempre vamos a ver que en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. Recuerden que les estoy leyendo en el chat, así que cualquier duda me escriben en el chat, ¿ok? A ver. Mami, ¿ya terminaste? No, yo trabajo. Ok, todo bien, no hay preguntas. Listo. Y vamos a encontrar los electrolitos que justamente hemos mencionado, ¿no? Que son procesos, que son iones, ¿no? Que van a conducir la energía eléctrica. ¿Listo? Procesos electrolíticos, la cuba electrolítica, que es el sistema donde se va a llevar a cabo todas las reacciones químicas. ¿Ok? ¿Y cómo ocurre el proceso? ¿Cómo funciona este proceso electrolítico? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que nosotros tenemos en esa cuba electrolítica una solución de cloruro de zinc. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos una sal disuelta en agua, ¿no? Vamos a ver que esto se disocia. Pero también vamos a tener electrolitos que simplemente van a estar fundidos, como es en este caso. El cloruro de zinc, ustedes ven acá que se encuentra en el estado líquido. Entonces, como se encuentra en el estado líquido, quiere decir que nosotros vamos a tener aquí la disociación de esos iones de cloruro y de zinc. ¿Ok? Cloruro de zinc fundido se encuentra entonces de esta manera. Son estos iones los responsables que se van a oxidar y que se van a reducir en esta celda electrolítica.
Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en el ánodo. ¿Qué hemos dicho que ocurre en el ánodo? Hemos dicho que en el ánodo ocurre la oxidación, ¿no? Mira, voy a escribir aquí, oxidación. Y si te recuerdas de las reacciones redox, en la oxidación se pierde electrón. Entonces, al perderse electrón, mira, ahí está cómo los electrones salen para que se puedan ir hacia el otro electrodo. En este caso, estarían ingresando al cátodo, ¿ok? En el cátodo ocurre la reducción. Acuérdate, ¿ah? Consonante con consonante, vocal con vocal. En el cátodo ocurre la reducción y en la reducción lo que ocurre es una ganancia de electrones. ¿No? Acá hay una ganancia de electrones. Se ganan electrones y así es como ocurre todo el proceso, ¿no? Se ganan electrones y ahí tenemos el ánodo y el cátodo. Entonces, en este caso, tenemos nosotros que ver quién tiene mayor potencial de oxidación, quién tiene menor potencial de reducción. Y lo que va a ocurrir, miren, como ustedes pueden observar, el cloro se dirige al ánodo y el zinc se dirige al cátodo. Nosotros cuando hacemos estos procesos electrolíticos de recubrimiento, ¿no? Las joyas, por ejemplo, bañado en oro, bañado en plata, bañado en cobre, ¿no? Todos estos metales se depositan sobre la superficie que nosotros estamos recubriendo. Y esos recubrimientos se dan en el cátodo, ¿ok? Acuérdate eso, todos los recubrimientos siempre se dan en el cátodo. Y en el cátodo es donde va a ocurrir ese proceso de reducción. Entonces aquí vemos el zinc 2+, gana los electrones para que se pueda reducir a zinc 0. ¿Ok? Se reduce a zinc 0. Y en el ánodo se da la oxidación. Los iones cloruros pierden electrones y se oxidan hasta cloro gaseoso. Eso es lo que ocurre en estos procesos electrolíticos. Ahí vemos entonces las burbujitas que serían el cloro gaseoso que se estarían formando y al otro lado estaríamos viendo el zinc que se estaría depositando en ese electrodo. ¿Ok? Muy bien, entonces así es como funcionan estos procesos electrolíticos. Se le coloca una fuente, la fuente va a definir quién es la carga positiva y la carga negativa porque tú estás conectando de frente al electrodo y van a comenzar a ocurrir las reacciones electrolíticas, ¿no? Oxidación y reducción para que puedan realizar ese recubrimiento. Ahora, en el caso de los procesos electrolíticos, va a depender qué es lo que nosotros tenemos como solución para saber cómo se va a realizar las reacciones químicas en el ánodo y en el cátodo. Por ejemplo, en los procesos electrolíticos, ya todos debemos de tener claro, procesos electrolíticos, que la batería, ¿no? Que en la batería, o vamos nosotros a suministrar una energía, vamos a hacer uso de una batería, el cual va a definir la carga positiva dependiendo a qué electrodo se acople, ¿no? Entonces, se le coloca una batería para que pueda funcionar este proceso electrolítico, si no, simplemente no funciona. Y en este caso estamos utilizando, chicos, una sal fundida. Mira, es solamente cloruro de sodio, no tienes otro componente. Entonces tienes el cloruro y tienes el ion sodio. ¿Qué va a ocurrir? Lo único que va a ocurrir aquí es que el sodio va a ir al cátodo a reducirse, mira, de sodio más 1, porque tú ya sabes que el cloruro de sodio es sodio más 1 y cloro menos 1. El sodio va a ser más 1 y se va a reducir, o sea, va a ganar su electroncito para pasar a sodio 0. Ahí está, se reduce. Y en el caso de los cloruros, en el caso del ánodo, el cloruro, el ion cloruro, va a perder sus electroncitos para pasar al estado gaseoso. ¿Correcto? Eso es lo que estaría ocurriendo en un proceso electrolítico. Entonces, balanceando la semireacción
por 2, porque tú sabes que en los procesos de redox el número de electrones que se ganan y el número de electrones que se pierden tienen que ser iguales, ¿cierto? Y aquí sumamos y tenemos la reacción global de que el sodio y el cloro se va a depositar sodio metálico y se va a liberar cloro gaseoso según la siguiente reacción, ¿no? Para ello, ¿qué hemos hecho? Le hemos suministrado una energía. Estamos utilizando una batería para que pueda ocurrir esa reacción electrolítica. Hasta aquí, a ver, antes de pasar al acoso. ¿Estamos claros, chicos? A ver si me escriben, por favor. Mami, ¿me da plata para tantas galletitas? No, no. Dame el plato. ¿Todo bien, chicos? Plata para mi galletita, bastante de la tengo en las pajas. Ya, ok. ¿Bastantes? No, bastantes. Ya, perfecto. Los aniones migran siempre del ánodo hacia el cátodo. Acá creo que hemos indicado o no. Acá me les he puesto. Ahí, aquí. Chuchu, aquí, ¿qué pasó? Acá es menos. El potencial electrolítico es menos. A ver, acá creo dice, los procesos en los que al circular la corriente eléctrica se producen reacciones redox, no espontánea. Acá, chicos, presten atención, acá un lapsus. La celda es negativa, no es positiva. El resultado de potencial de celda vamos a ver que es negativo. Voy a colocar aquí. Potencial de celda. Ok, potencial de celda, esto es negativo. Se utiliza en la obtención de sustancias, ya. ¿Dónde está? Componentes. Aquí. El flujo de electrones siempre, como puedes ver, va del ánodo, ¿no? Hacia el cátodo, ¿ya? Siempre el flujo de electrones va del ánodo hacia el cátodo. En el ánodo se pierde y en el cátodo se gana. ¿Ok? Miren hacia el electrodo. ¿Está bien, Jeremy? Por ahí era la pregunta. ¿Está todo claro entonces, chicos? Si no, escríbanme allí para poder responderles después, ¿ya? Listo, continuando entonces con el proceso electrolítico, acabamos de ver el proceso electrolítico para una sal fundida. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un proceso electrolítico, pero ya no una sal fundida, sino una sal acuosa? En la sal fundida, como ustedes han observado, solo está el ion sodio y el ion cloruro, ¿no? Y en las... Ya te di, Iván. Anda, busca. Y en el cloruro de sodio acuoso, ¿no? Cuando nos dicen acuoso, es porque está la presencia del agua. Entonces nosotros vamos a tener aquí varios componentes. Miren, vamos a tener el ion sodio, vamos a tener el ion cloruro y vamos a tener la presencia del agua. Entonces, cuando nosotros queremos analizar quién se reduce, quién se oxida, también vamos a tener una posibilidad de que el agua se puede reducir o de que el agua se puede oxidar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo voy a saber, profesora? Bueno, aquí ya la práctica que tú vas a tener que realizar te va a permitir a ti rápidamente saber qué ocurre en los procesos en las sales acuosas. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la solución que tiene agua, vamos a ver que no se reduce el metal, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a observar, dice, ¿quién se reducirá en el cátodo? Nosotros sabemos que en el ejemplo anterior se reducía el sodio, pero de acuerdo a los potenciales entre el sodio y el agua, vamos a observar que el agua tiene mayor potencial.
y por lo tanto el que se va a reducir es el agua y no se reduce el sodio. Y cuando el agua se reduce, debes de saber que lo que forma es el hidrógeno gaseoso, ¿no? Se va a reducir a hidrógeno. Y en el ánodo vamos a observar que sí, efectivamente, el que se oxida es el ion cloruro, ¿ok? El ion cloruro se oxida formando cloro gaseoso, ¿ya? Esto, por favor, mucha atención, ¿ya? Mucha atención porque tienen que saber quién se reduce y quién se oxida. Entonces, el agua no se, el metal no se reduce cuando está en presencia del agua. Otro caso es cuando, acá seguimos con las reacciones. Entonces, acá están las reacciones del agua, ¿no? La reducción que les mencionaba, el agua se reduce formando hidrógeno, aquí está, en el cual van a ganar 2 electrones, porque ya sabes que en la reducción se gana, y en la oxidación se pierde. Y el que se oxida aquí es el ion cloruro, ¿no? Y entonces esta sería toda la reacción, ¿no? Simplemente se está sumando las reacciones que están ocurriendo. Eso serían las reacciones que ocurren cuando tenemos una electrólisis de una sal acuosa, o sea, en presencia de agua. El otro caso es cuando nosotros tenemos ya no una sal. Ustedes se han dado cuenta que este ejemplo anterior, esto es una sal, ¿no? En agua, pero esto es una sal aloidea. Como pueden ver, la sal aloidea no tiene oxígeno, ¿no? Entonces solamente está la oxidación, el ion cloruro y el ion de sodio. En cambio, en una sal oxisal, que es esta de aquí, va a ocurrir totalmente distinto las reacciones, ¿no? En una sal aloidea, en una sal oxisal, vamos a ver una sal oxisal, vamos a ver que tenemos la posibilidad de que ocurra la reducción del sodio, la reducción del agua, la oxidación del sulfato o la oxidación del agua. Debes de saber que en las sales oxisales, cuando nosotros tenemos un elemento del grupo 1, del grupo 2, esos elementos no se van a reducir. El que se va a reducir, va a ganar, va a ser el agua, ¿ok? Entonces no va a haber reducción de sodio. El que se reduce es el agua. Y en el caso de la oxidación, igual, el que se va a oxidar es el agua, no va a ser el sulfato, ¿ya? Esto siempre va a ocurrir cuando tengamos una sal oxisal. Ahora, pero ojo, que en el cátodo, porque esto, acuérdate que la reducción se lleva a cabo en el cátodo, ¿no? Ahí está la reacción general, la reducción y la oxidación. Entonces, en el cátodo se lleva a cabo la reducción y en el ánodo se lleva a cabo la oxidación. ¿Ya? Esto no te vayas a olvidar porque eso siempre a veces se confunden, ¿no? En el cátodo o en el ánodo. Siempre en el cátodo se reduce, en el ánodo se oxida. Muy bien, entonces tenemos aquí las 2 semirreacciones que estarían ocurriendo en cada uno de los electrodos. Y sumando total tenemos la reacción global. Entonces la reducción de esa sal oxisal en agua finalmente va a ser la oxidación y la reducción del agua que va a ocurrir. ¿Ok? Estos son, chicos, los 3 procesos electrolíticos, los 3 casos que ustedes pueden encontrar. Sal fundida, sal aloidea en acuoso y sal oxisal en acuoso. Entonces, en lo fundido, simplemente el ion catión se va a reducir. En el anión, en el ánodo, el anión se va a oxidar. No hay más, positivo y negativo. En el acuoso sí hay que tener mucho cuidado, porque vuelvo a repetir, si es del grupo 1 o si es del grupo 2 o está presente el aluminio, esos elementos no se van a reducir. El que se reduce es el agua formando hidrógeno, ¿no? Y en el ánodo, si es que nosotros tenemos un oxoanión, que viene a ser un sulfato, un nitrato, un nitrito, si está, dice, en su máximo estado de oxidación, entonces el que se va a oxidar va a ser el agua formando oxígeno.
El agua se oxida formando oxígeno y el agua se reduce formando hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ejemplos aquí. Tenemos acá el bromuro de sodio. Es una sal fundida porque ves que es un líquido y lo único que sabes es que en el cátodo se va a ir el sodio líquido, se va a formar acá el sodio y en el ánodo se va a formar el bromo gaseoso. Así de sencillo. En el cátodo, ¿qué se da? En el cátodo se da la reducción y en el ánodo se da la oxidación. El bromuro de sodio. Como el bromuro de sodio aquí es acuoso, quiere decir que está la presencia del agua, ¿verdad? Si está la presencia del agua, entonces recuerda que si es el elemento grupo 1A, el que se reduce es el agua formando hidrógeno gaseoso. Y el que se oxida sí es el bromo gaseoso. Aquí no hay problema. Ahora, aquí, por ejemplo, es otra sal aloidea, pero es un metal que es fuera del grupo 1 o del grupo 2. Por eso es que acá sí el hierro es el que se reduce, ¿no? El hierro se reduce y el cloro es el que se oxida. Luego tenemos aquí un sulfato de cobre. Igual, el cobre no pertenece ni al grupo 1 ni al grupo 2. Así que el cobre es quien se reduce. Y en el caso del sulfato, acá sí mucha atención, el sulfato no va a ser quien se va a oxidar, porque como es acuoso y está la presencia del agua, ¿no? Aquí también está la presencia del agua, ¿no? En este caso, por ejemplo, el cloruro va a tener mayor potencial de oxidación que el agua, por eso es que se oxida el cloro. En el caso de los oxoaniones, el que tiene mayor potencial de oxidación es el agua. Por eso es que el agua se va a oxidar formando oxígeno, ¿ok? Oxígeno gaseoso. Y en el último caso también tenemos una sal oxisal, pero tenemos una sal oxisal formada por un elemento del grupo 1A. Y cuando está la presencia del agua y el elemento grupo 1A, recuerda que el que se reduce es el hidrógeno gaseoso. Y acá el que se estaría oxidando, como sabemos sal oxisal, viene a ser el oxígeno. Chicos, entonces con esto estaríamos culminando todo referente a las celdas electrolíticas, a las celdas no espontáneas. No espontáneas porque no se dan de manera natural, porque hay que darle corriente, ¿no? Para que puedan ocurrir las reacciones redox. Ahora, estos procesos, como les he mencionado, pues son bastante utilizados en la industria, ¿no? Por ejemplo, el arete, la pulsera, el collar, las griferías, los bañados en oro, los niquelados, las joyas de fantasía, hacen uso de esto, ¿no? Todos los procesos, cuando tú ves, inclusive los tornillos, tú no sé si has visto que ahora hay tornillos de colorcitos, medios doraditos, plateaditos, rosaditos, porque también hay metales que van a dar esa coloración. Entonces pasan por los procesos electrolíticos, pero obviamente hay que saber cuánto tiempo hay que suministrarle corriente, qué concentración para poder depositar en ellos la cantidad suficiente y no exceder, porque si no, imagínate una empresa que se dedica al recubrimiento y no sepa qué cantidad está recubriendo de oro en una joya, entonces finalmente va a irse a la quiebra. Entonces, para ello, para poder saber qué cantidad de masa es que se requiere para hacer los recubrimientos, se utilizan las leyes de Faraday, ¿no? Faraday, en sus estudios, nos dijo que un Faraday, al cual él denominó por su apellido, es equivalente a 96.500 Coulomb. Presten mucha atención y tomen nota de ello. Cada vez que nosotros nos digan un Faraday, eso equivale a una carga de 96.500 Coulomb. Faraday dice que para que pueda haber la transferencia de una mol de electrones, necesitamos un Faraday. O sea, profesora, si yo tengo 2 moles de electrones, 2 Faraday. Si tengo 3 moles, 3 Faraday. Y esa mol de electrón va a permitir que se deposite o que se libere un equivalente gramo de la sustancia. Esa es la relación que estableció Faraday. Entonces, también es importante recordar que para determinar los equivalentes gramos hay que saber cuánto es el peso equivalente.
El peso equivalente se calcula como la masa molar entre el parámetro teta. Y ese parámetro teta, en este caso, viene a ser el número de electrones transferidos en la semirreacción. Por ejemplo, sodio más 1, para que pase a sodio 0, gana un electroncito. Entonces su peso equivalente va a ser la masa atómica del sodio, que es 23, dividido entre el número de electrones, que es 1. Para el caso, por ejemplo, del agua, vemos aquí que esto, chicos, a ver, les pregunto, esta reacción que estamos viendo acá, ¿esa reacción es de oxidación o es de reducción? A ver, miren, estamos viendo el agua y está formando oxígeno. ¿Es de oxidación o es de reducción? Ajá, muy bien, Jeremy. Efectivamente es una reacción de oxidación, porque acá ya estamos viendo, pues chicos, la reducción. Esto es de oxidación. Acuérdense, O, relacionen todo. O forma la O, ¿no? La reducción del agua va a formarme oxígeno gaseoso. Entonces, en esta reducción del agua, en esta oxidación del agua, vemos, vemos que se transfieren 4 electrones. Entonces, su peso equivalente del oxígeno sería 32, ¿no? Porque son 2, estamos hablando del oxígeno O2, dividido entre 4, que es el número de electrones que se transfieren. Y su peso equivalente del oxígeno sería 8, ¿ya? Son a veces... Gracias, amor. Son a veces algunas dudas que surgen. Mira, ya me dio mi galletita. Son algunas dudas que surgen para poder determinar el peso equivalente. Mucho me has dado. Entonces, la primera ley de Faraday, que justamente lo aplican mucho en la industria, ¿no? Es que encuentra una relación entre la masa y la carga. Y se establece la ecuación que dice, la masa que se deposita, ¿no? La masa que se deposita en el cátodo, acuérdate que la masa que se deposita está en el cátodo, ¿ya? Allí en internet, yo te invito a que puedas googlear, ¿no? Ahora no, terminando ya toda tu clase, busques la electrodeposición, ¿no? O busques la electrólisis, recubriendo una cuchara, ¿no? Por electrólisis. Hay videos caseros que son muy sencillos de hacer, inclusive si se quieren divertir un ratito, lo pueden hacer con una pila, ¿no? O con una batería, agarran un tenedor o quieren de repente cambiar el color de su llave, lo pueden hacer justamente con estos procesos electrolíticos, ¿no? Y ahí pueden googlear en YouTube, pueden buscar en YouTube y ver el video. Súper, súper sencillo, ¿no? Y aquí, entonces, con la ley de Faraday, uno sabe cuánto de masa se deposita. Entonces, Faraday dice que esa ecuación, la cantidad de masa que se deposita, se puede determinar como el peso equivalente de la sustancia que se va a depositar sobre 96.500 por la carga. Pero tú sabes que la carga es igual a intensidad por tiempo y finalmente tenemos esta ecuación. El peso equivalente, que ya lo sabes determinar, que viene a ser la masa molar sobre el parámetro teta, donde el teta es igual al número de electrones que se transfieren. Esto es la carga de Coulomb, ¿no? Esto es la intensidad. Importante las unidades, la intensidad que se mide en unidades de amperios, ¿ok? Si tú no colocas en estas unidades vas a tener problemas. Y esto es el tiempo. Y el tiempo se trabaja en segundos. Y la masa, que viene a ser esta M, ¿ok? Que es la masa que se deposita, te va a salir en unidades de gramos. Esta es la ecuación, chicos, de la primera ley de Faraday. Ya tomen nota porque vamos a ver a continuación un ejercicio. Entonces, la masa es igual a la intensidad por el tiempo, por el peso equivalente sobre 96.500 coulombs.
Bien, ahora tenemos la segunda ley de Faraday. Faraday dijo, imagínense en una industria yo tener que hacer una celda por celda, ¿no? Eso sería un gasto, demasiado tiempo y todo lo demás. Entonces se dio cuenta de que se pueden armar circuitos en serie, como pueden ver. Tenemos 3 celdas electrolíticas que están siendo suministradas por una batería, ¿no? Se les está suministrando energía de la misma batería y eso significa que se les está aplicando la misma cantidad de Faraday, ¿no? La misma cantidad de carga. Entonces, ¿qué se dio cuenta Faraday? Mira, Faraday se dio cuenta de que existe una relación entre la masa que se deposita o la masa que se libera sobre los pesos equivalentes, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta reacción, chicos, como podemos observar, tenemos el oro, tenemos el zinc y tenemos la plata. Entonces, en el cátodo, que tú ya sabes que se va, en el cátodo, que ustedes saben que se va a depositar en el cátodo, ¿no? Vamos a ver que aquí, por ejemplo, acá estamos viendo cómo entran los electrones, ¿no? Se atraen los electrones. Y este oro estaría siendo la masa que se deposita de oro, ¿no? La masa que se deposita de oro sobre el peso equivalente va a ser igual a la masa que se deposita en el zinc, ¿no? El oro más 3 sobre su peso equivalente del zinc, y esto va a ser igual a la masa que se deposita de plata más 1 sobre su peso equivalente. O sea que si tú ya conoces cuánto se deposita de alguno de los elementos, tú ya puedes saber también de los demás con esta relación que se conoce como la segunda ley de Faraday. ¿Correcto? Muy bien. A ver, ahí están las semirreacciones del oro. Tomar en cuenta que para el peso equivalente, por ejemplo, para el oro tendría que ser su peso atómico del oro entre 3, para el zinc su peso atómico del zinc entre 2 y para la plata su peso atómico de la plata entre 1, ¿no? Porque acuérdate que ese número de electrones viene a ser el parámetro teta. Y así tenemos entonces la primera y la segunda ley de Faraday. Entonces llegamos al ejemplo 2. A ver. Uy, por acá me habían escrito oxidación. Ah, ya, sí, era sobre la reacción del agua, ¿no? Sí, estaban correctos, era la oxidación del agua. Chicos, estos problemas de electroquímica es sencillo, ¿ah? Súper sencillo. Puede un poquito marearlos las reacciones, tal vez por ahí la debilidad, ¿no? De poder saber cómo es la reacción que ocurre, pero en cuanto a los cálculos, si uno sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo, no va a tener ningún problema. Es súper sencillo. Miren. Dice, el aluminio es un metal muy empleado para la elaboración de muchos materiales resistentes a la corrosión y se puede obtener por medio de la electrólisis. Determine la masa de aluminio, te están pidiendo la masa del aluminio en gramos que se pueden obtener a partir de una sal fundida que contiene aluminio 3 utilizando una corriente de 19,3 amperios, eso es la intensidad, 19,3 amperios, por el tiempo de 5 horas, ¿no? Entonces te dice que el proceso contiene una sal fundida, ¿ok? Es una sal fundida que contiene aluminio, o sea que vamos a tener aluminio más 3. Como es fundida, entonces no tiene presencia de agua y tú sabes que en la fundida sí o sí el aluminio más 3 va a ganar electrones para pasar a aluminio. Pregunto y tiene que quedar claro. Ese aluminio cuando se deposita, ¿no? En el cátodo, cuando se deposita en el electrodo, yo les pregunto, ese aluminio, ¿con qué estado de oxidación se encuentra cuando se deposita en el cátodo? ¿Cuál es su estado de oxidación cuando cualquier metal se deposita en el cátodo? ¿Cuál es su estado de oxidación? Vamos, chicos. Por ejemplo, ustedes en casa todos los metales que tienen en el estado sólido, ¿no?
Todos los metales que ustedes tienen en el estado sólido, muy bien, Daniela, se encuentran en el estado de oxidación cero. El metal como sólido se encuentra en su estado de oxidación cero. Ya cuando reacciona con el oxígeno del ambiente y se forman los óxidos, es que ya trabajan con +2, con +3, ¿no? Pero en el metal, como se dice, el metal nuevecito, donde tenemos la sustancia solita, purita, es simplemente estado de oxidación cero. Entonces debes de saber que en las reacciones redox siempre van a reducirse hasta cero. Ok, entonces eso tienen que saber. ¿Por qué es importante que sepan hasta qué estado de oxidación va a llegar? Porque ustedes van a definir aquí cuántos electrones se transfieren. Y como pueden ver, son 3 electrones. Listo, chicos. Primera ley de Faraday porque me están preguntando para determinar la masa. Y la masa, ¿a qué es igual? La masa es igual a la intensidad por el tiempo por el peso equivalente del metal, que en este caso es el aluminio, todo dividido entre 96.500 Coulomb. Fórmula. Así que no tienen aquí nada más que hacer, solo reemplazar. Ahora sí, ¿cuánto es la intensidad? Me van colocando cuánto es el tiempo que debo de reemplazar. La intensidad, como hemos mencionado, es en amperios, está en amperios, 19,3 amperios. El tiempo nos dice que son 5 horas, pero ¿en qué unidades hemos dicho que se reemplaza el tiempo? Voy a reemplazar las 5 horas. En horas hemos dicho que se coloca la primera ley de Faraday. Muy bien, Jeremy, en segundos. O sea que acá tendría yo que multiplicar cada hora, ¿no? ¿Cuántos segundos tiene? Entonces, una hora tiene ¿cuántos segundos? ¿Qué dijiste? Te voy a tirar la plata porque te voy a teguya. Y voy a estar adentro. Ya, Ya, mamá. Una hora, entonces sería 5, ¿no? 5. 5 por 3.600. ¿Correcto? ¿Acá hay azúcar? Ok, gracias, Ariana. 18.000 segundos. Ya de frente vamos a colocar los 18.000 segundos. No se olviden, ¿ya? Siempre es en segundos. 18.000 segundos. Peso equivalente del aluminio. ¿Cuánto vamos a colocar peso equivalente del aluminio? El peso atómico, 27, entre el número de electrones que se transfieren. Y eso sería entre 3. Y todo dividido entre 96.500 Coulomb, ¿no? Eso es lo que se tendría entonces de la masa que se va a depositar. Y esto nos va a dar 32,4 gramos de aluminio. Así de sencillo, ¿ok? Así de sencillo. Gracias, Ariana, 32,4. Bien, listo. Entonces ahora vamos a pasar a los procesos galvánicos. Los procesos galvánicos son opuestos a los procesos electrolíticos. Acuérdate que electrolíticos le vamos a dar energía eléctrica para que pueda ocurrir la reacción redox. Los procesos galvánicos son procesos espontáneos. Ahora sí, aquí el potencial de la celda, ¿no? El potencial de la celda, como es espontáneo, el potencial de la celda es positivo. En el caso anterior, que era electrolítico, es negativo.
¿Por qué es espontáneo? Porque se da de manera natural, ¿no? La oxidación de un metal se da de manera natural. Tú dejas un clavo expuesto ahí en tu azotea, en la calle, en un vaso con agua, eso se da de manera natural la oxidación. Por eso decimos que es espontáneo. Entonces, lo que ocurre es que nosotros aprovechamos esas reacciones redox para poder producir corriente eléctrica. ¿Así? Sí. Por ejemplo, en estos momentos, si tú estás haciendo uso de tu laptop, ¿no? Y tu laptop no está conectada, no le está suministrando energía, está haciendo uso de la batería. Y esa batería está haciendo un proceso galvánico. ¿Por qué crees que tienes energía? Porque está ocurriendo dentro de la batería, hay elementos que están ocurriendo, reacciones de oxidación y reacciones de reducción. Se están oxidando, se están reduciendo, hay flujo de electrones y como hay flujo de electrones, entonces se genera un potencial y ese es el potencial que permite que tu laptop esté funcionando. Entonces tu laptop tiene una pila, ¿no? Que nosotros llamamos batería. Los juguetes cuando funcionan con las pilas son procesos o realizan procesos galvánicos porque las pilas nos suministran energía. Nos suministran energía porque igual en la parte interior de la pila hay elementos que se oxidan, se reducen y por lo tanto hay una transferencia de electrón, ¿no? Entonces, así chicos, los procesos galvánicos viene a ser la tecnología del futuro. ¿Por qué digo que es la energía del futuro? Porque ya hay vehículos que están funcionando, así como funciona tu laptop, ¿no? Con energía redox, también hay vehículos que están ahora investigando, inclusive ya hay en el mercado, ¿no? Solo que todavía no es muy comercial porque son muy costosos aún, que van a funcionar justamente con las reacciones redox. Igual, ahí ahí en YouTube, ¿no? Está un video de la que Toyota compró una patente, creo que en el 2015, si no me equivoco, compró la patente ya de esos vehículos, que son justamente los vehículos ecoamigables, porque estos carros que funcionan con celdas galvánicas, en vez de producir dióxido de carbono, dióxido de azufre, que es lo que se emite en una combustión a partir de un hidrocarburo, estos vehículos lo que emiten como producto es el H2O. Para nosotros, pues, puede ser algo nuevo, pero es una tecnología que la NASA ya lo utilizó inclusive en los años 80, ¿no? Entonces, va a hacer realmente grandes cambios, pero sí se requiere de mucha investigación para minorar los costos y pueda hacer, pues, vehículos que se puedan comprar, ¿no? Sino porque los mismos catalizadores, las sustancias químicas que se utilizan son bastante costosas y eso hace que el vehículo, pues, eleve su precio. Entonces, los procesos galvánicos hacen uso de las reacciones químicas para poder generar energía eléctrica, ¿ya? Ese potencial es positivo. Y acá nos dice que se presentan en las famosas celdas de combustible, que es justo lo que les estaba contando de los carritos, así se llaman, celdas de combustible, baterías y pilas, ¿no? Entonces, ¿uno puede generar energía eléctrica colocando un metalcito dentro de su solución? Sí, también. No sé si ustedes habrán visto en la feria de ciencias del colegio que hacen funcionar la calculadora, el reloj, con limón, con papa, ¿no? Inclusive hay un video donde se muestra que tú puedes cargar tu celular conectándolo a una fruta, ¿no? Y eso sí es posible también, porque justamente, ¿por qué se carga el celular? Porque hay una diferencia de potencial, porque hay un flujo de electrón. Entonces, si tú colocas, por ejemplo, tu enchufe, ¿no? De tu celular a una fruta donde tienes electrolitos y estos conducen la corriente, efectivamente vas a ver que su celular comienza a cargar. Obviamente que la cantidad, el tiempo que le vas a tener que dar es mayor, ¿no? Y además tú puedes mejorar por física, debes de saber que si tú haces una conexión en serie, eso ayuda a que aumente la intensidad, ayuda a que aumente el potencial. Y eso, por lo tanto, va a ayudar a que tu celular cargue más rápido, ¿no? Entonces, por eso es que en algunos videos ustedes ven los limoncitos todos en filita, ¿no? O papas, o dependiendo que estén utilizando para que puedan mejorar ese potencial, ¿ya? Esos son entonces los procesos galvánicos. Aprovechamos la energía, aprovechamos las reacciones redox para producir corriente eléctrica.
En estos procesos vamos a hacer uso de un voltímetro, ¿no? Que nos va a permitir medir cuánto es el voltaje que se va generando. Tenemos dos celdas, dos semiceldas, donde en uno ocurre la oxidación. Tú ya sabes que en el ánodo ocurre la oxidación, en el cátodo ocurre la reducción. Vuelvo a repetir, vocal con vocal, consonante con consonante. Profesora, pero eso no era para los electrolíticos, galvánicos o electrolíticos, bien clavado en tu cabeza de que la oxidación ocurre en el ánodo y en el cátodo ocurre la reducción. Sea galvánico o electrolítico, eso nunca va a cambiar, ¿ya? Lo que va a cambiar, chicos, viene a ser el signo. Eso sí, en los procesos galvánicos nosotros vamos a ver que el cátodo es positivo y que el ánodo es negativo. En el proceso electrolítico es al revés. En el proceso electrolítico, el cátodo es negativo y el ánodo es positivo. Pero vuelvo a repetir que en el ánodo se da la oxidación vocal con vocal y en el cátodo se da la reducción, sea cual sea el proceso electrolítico o galvánico. Entonces también tenemos el puente salino. El puente salino, jóvenes, su función principal es de que equilibre la reacción, ¿no? Y de que cierre el circuito. Como ustedes pueden ver, une un sistema con otro de tal manera que permite el paso de los electrones, ¿no? Y por lo tanto garantiza que existe un fluido, una generación de energía eléctrica, ¿no? Ustedes, por ejemplo, mire, para que tengan un poquito de idea lo importante del puente salino. El puente salino va a permitir neutralizar en ambas semiceldas, ¿no? Si digamos, ¿por qué se llama puente salino? Porque acá se coloca una sal. Y es una sal, ¿no? Que va a proporcionar a nuestro sistema carga positiva y carga negativa. Es una solución salina saturada. Entonces, por ejemplo, ustedes en algún momento, cuando han estado usando un juguete, el control, qué sé yo, cualquier dispositivo que ustedes han utilizado pila, ¿no? A ver, vamos a ver qué tanto conocen de la vida. A ver, respóndanme rápido, porque se nos va el tiempo. Cuando ustedes usan una pila y se termina la pila, digamos, estás viendo televisión y ya no funciona el control, ¿no? O estás viendo un juguetito, qué sé yo, y ya no funciona porque supuestamente se acabó la pila. ¿Qué haces en esos momentos si, digamos, no tienes la opción de ir a comprar una nueva pila? A ver, ¿qué es lo que han hecho ustedes? ¿Alguna vez les ha pasado, de repente en el reloj se acabó la pila pero tú vas y al toque lo arreglas, ¿no? Sin necesidad de comprar una nueva pila. A ver, ¿han hecho alguna vez? Ya, pero golpeas el control, Jeremy. Bueno, eso es, no, ya sí golpeamos, pero no golpeamos el control, no, golpeamos la pila. Bueno, la próxima vez saquen la pila, no golpeen el control. La metes en la nevera y las tiras contra el suelo. En realidad las tiras contra el suelo es lo más, porque si tú los metes a la nevera, más bien no permites que fluyan los electrones. Movemos la pila, claro, intercambiamos la posición. Algunas veces funciona, Andrea, le cambio de posición. Ok, algunas veces, ¿no? Pero en general lo que se hace, pues, agarrar la pila, golpearla, la pisan, lo calientan, algunos lo muerden, ¿no? Y después, oh maravilla, funciona la pila, ¿no? ¿Cierto? Funciona la pila. Entonces, sí, hasta te puede durar hasta una semana más. Pero después cuando ya de repente ya la has mordido, ya la has golpeado y vuelve a parar y nuevamente tú quieres hacer ello, obviamente ya no va a funcionar. ¿Se han preguntado por qué? ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que cuando ustedes le dan movimiento a la pila, lo que ustedes están haciendo es sacando todo al máximo las sales que pueden estar dentro de ese puente salino. Entonces, cuando lo sacudes, como se dice, le sacas el último impuesto, le sacas impuesto a ese puente salino, ¿no? Le sacas la sal y cuando esa sal comienza a suministrar al sistema, el sistema vuelve a funcionar, ¿no? Porque así funciona nuestra celda galvánica. Acá tenemos, por ejemplo, una solución de zinc, de sulfuro de zinc, donde el zinc se va, en este caso en el ánodo, el zinc se va a oxidar y en el cátodo se va a reducir. Vuelvo a repetir, vocal con vocal, acá se da la oxidación. Y el otro que es consonante con consonante, aquí se da la reducción. Ahora te voy a enseñar, no te preocupes,
¿Por qué el zinc se oxida, profesora? ¿Por qué el cátodo se reduce y por qué no al revés? No te preocupes, hoy día vas a terminar la clase y vas a terminar aprendiendo quién se oxida y quién se reduce. Entonces, el zinc se va a oxidar, por lo tanto salen sus electroncitos y esos electroncitos entran al cátodo para que se pueda reducir el cobre, ¿no? Entonces, en el zinc, como ustedes van a observar, va a haber un desgaste. Aquí se desgasta este material, se oxida, ¿no? Desaparece en la oxidación el metal. En cambio, en el cátodo, lo que ocurre es se deposita, hay un recubrimiento allí, ¿no? Se deposita ligeramente en el cátodo. Entonces, chicos, cuando se va oxidando y se va reduciendo, vamos a ir perdiendo las cargas aquí en esta semicelda. Y lo que hace el puente salino, como pueden ver en la imagen, es suministrarle esos iones que se están desgastando para que la pila siga funcionando, ¿no? Si esto deja de darle iones, entonces existe una descompensación de carga y simplemente la pila deja de funcionar, ¿no? Eso es el objetivo del puente salino. Y lo mismo ocurre para el cátodo, ¿no? En el cátodo igual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a desgastar uno de los iones y el puente salino le tiene que suministrar para que pueda asegurar que siga funcionando esa pila, ¿no? Ese proceso galvánico. Y aquí en el cátodo, como pueden ver, se está aumentando la masa porque eso es lo que ocurre. Y en el ánodo, como puedes ver, mira, ya hubo un desgaste debido a que ocurre el proceso de oxidación. Entonces, chicos, en estos procesos galvánicos, lo que a nosotros nos interesa es cuánto es ese potencial que se está generando, ¿no? Y justamente cuando tenemos un sistema con mayor potencial es donde la pila o la batería cuesta más. ¿Ustedes han visto qué voltaje es lo que genera la pila? Esto que estamos viendo acá se llama voltaje, ¿no? Ese voltaje es lo que nosotros hacemos uso en las pilas, ¿no? Para que funcione el reloj, para que funcione tu calculadora, para que funcione tu control, ¿no? ¿De cuánto voltaje es en las pilas comunes? ¿Cuánto es ese potencial? Y en la pila seguro que también te has dado cuenta, pues que la pila tiene el cátodo porque dice positivo y tiene negativo, ¿no? De repente siempre veías, pero nunca entendías por qué el positivo y por qué el negativo. Es porque justamente ahí está ocurriendo las reacciones redox, pues, ¿no? Uno es cátodo, uno es ánodo, y la diferencia de esta semirreacción genera un potencial, que es lo que te estoy preguntando. ¿Cuánto es el potencial de una pila? Y al parecer no conocen, ¿no? Ahora que ustedes van a tener una pila, terminando su clase, agarran una pila y verifican, ¿no? El potencial de una pila común, la que nosotros tenemos, ¿no? La convencional viene a ser 1.5 voltios, ¿no? Entonces, cuando ustedes agarran una pila, por ejemplo, para una muñeca, para un carrito o para el mismo control, ¿no? Normalmente los controles usan dos pilas. Con una pila tú no puedes funcionar. Usan dos pilas. ¿Por qué? Porque la energía mínima que necesita ese control, en este caso, serían 3 voltios, ¿no? Para que pueda funcionar. Entonces, 1.5 de cada uno son 3 voltios que se estaría dando a ese control. Por eso es que cuando tenemos juguetes, por ejemplo, hay juguetes que utilizan hasta 10 voltios, hasta 6 pilas, ¿no? 5 pilas, 4 pilas, es porque necesitamos mayor voltaje para que ese juguete pueda funcionar, ¿ok? Entonces, así funcionan estos procesos galvánicos. Ocurren las reacciones redox, se oxida, se reduce, gracias a esa oxidación y reducción salen los electrones, se desplazan del ánodo hacia el cátodo y se genera energía eléctrica, que es lo que nosotros vamos a aprender a medir. Esta es la primera pila que se conoce como la pila de Daniels, ¿ok? Si quieren encontrar en YouTube, quieren buscar más información, pueden buscarlo como la pila de Daniels para que puedan comprender cómo es que se determina ese potencial. Y como pueden ver, el potencial en este caso es de 1.10 voltios. O sea que si nosotros armamos este sistema con una varilla metálica que llamamos electrodo de zinc con otra varilla de cobre, esa energía que se genera entre el zinc y el cobre es 1.10. Esto obviamente va a cambiar si ustedes cambian el metal, ¿no? Y para ello vamos a ver que nos tienen que brindar información
sobre los potenciales de reducción de cada uno. Entonces, la representación de la reacción que ocurre en ese proceso galvánico se realiza de la siguiente manera. Nuestra pila estaba conformada por el elemento de zinc y por el elemento del cobre. Hemos dicho que el zinc era quien se oxidaba, ahí está, mira, zinc 0, porque siempre que está en el estado sólido, acuérdate que es el 0, al 2 más, eso es oxidación. Y el cobre más 2, que pasa a cobre 0, porque es sólido, hay reducción. Eso también ya lo debes de conocer. Entonces, la reacción se representa, el diagrama de la celda se representa primero colocando lo que ocurre en la semicelda de oxidación y lo que ocurre en la semicelda de la reducción. ¿Ok? Entonces, se coloca primero la oxidación. En este caso, ¿quién se oxida? Se oxida el zinc 0 al zinc 2 más, doble slash, ese doble slash es representación del puente salino, ¿no? Y acá luego se coloca la semirreacción de reducción. Y esa semirreacción de reducción es el cobre 2 más el cobre 0, ¿ok? Que pasa a cobre 0. Ese es el diagrama de la celda. Y esto es el potencial que genera esa corriente eléctrica que va a permitir encender el foquito, ¿no? O la energía que se emplea de las pilas, es lo que nosotros llamamos la fuerza electromotriz, ¿no? La FEM. Y que hemos visto que en la pila anterior era 1.10 y ahora vamos a aprender cómo determinar esa fuerza electromotriz, ¿no? Acuérdate que siempre el flujo de electrones va del ánodo hacia el cátodo. El potencial de la celda, que es lo que nosotros estamos viendo. ¿Cómo se calcula el potencial de la celda? Chicos, tomen nota que el potencial de la celda se calcula como el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo, ¿ya? Debo de tomar en cuenta los potenciales de reducción. Entonces, como hemos dicho, estamos estudiando una celda galvánica, el potencial de la celda es positivo y eso quiere decir que es espontánea, es una reacción espontánea. Está, eso es el potencial de la celda. Como pueden ver, un sistema, miren, ahí está el puente salino. En realidad todo esto es lo que hay dentro de una pila, pero obviamente ya un poquito más trabajado, ¿no? Ustedes si alguna vez han destapado una pila, de repente no, si lo van a hacer con mucho cuidado. Dentro de la pila tenemos así. Donde uno es el cátodo, donde uno es el ánodo y ahí es donde ocurren las reacciones electroquímicas, ¿no? Así está el sistema dentro de una pila normal, ¿no? Entonces vamos a ver cómo determinamos esta fuerza electromotriz que viene a ser el FEM, que vamos a trabajar o vamos a calcularlos en unidades de voltajes, ¿no? De voltios. Para ello, chicos, ustedes van a contar con la siguiente información, que vienen a ser potenciales de reducción. Y tienes que saber leer esos valores de los potenciales de reducción. Por ejemplo, miren, hemos trabajado con la pila de cobre y zinc. Mira el cobre es 0 aquí, el cobre pasa de 2 más a 0 y donde pasa sin 0 y aquí está su potencial. Chicos, miren aquí, menos 0,763 y más 0,337. ¿Quién es mayor, el cobre o el zinc? Sí, Jeremy, en las celdas galvánicas siempre van a salir positivos, siempre. En las celdas electrolíticas siempre va a ser negativo, ¿ya? El potencial. Por eso es la diferencia. Si a ti te sale negativo, tú dirás que es un proceso electrolítico no espontáneo porque le vas a dar calor, le vas a dar energía. Y si te sale positivo, dirás que es un proceso galvánico que va a generar energía. ¿Ok? Bien. Entonces pueden observar muy bien, Ariana, que el que tiene mayor potencial es el cobre.
¿correcto? Porque tiene el valor positivo. Entonces, chicos, el que tiene mayor potencial, porque son potenciales de reducción, mira, de reducción, entonces el que tiene mayor potencial es el que se va a reducir. Este se reduce y por lo tanto este se tiene que oxidar. Pero en esta reacción, como ustedes pueden observar, ¿no? Esta es la semirreacción de reducción, ojo, si ustedes quieren tener la reacción de oxidación, tendrían que invertir. Entonces, un ejemplito, la reacción de reducción del zinc es tal cual estamos viendo, zinc 2 más, gana sus 2 electroncitos para pasar a zinc 0. Y su potencial es menos 0,763. Esto es de reducción. Ahora, si tú quieres la semirreacción de oxidación, lo único que haces es invertir. Entonces, este zinc 0 que está como producto viene como reactante y lo otro pasa como producto. Zinc 2 más 2 electrones. Y acá tu potencial ya no va a ser de reducción, va a ser tu potencial de oxidación con el signo cambiado. Ya, si es que quisieras invertir la reacción. Pero quiero que entiendas esto más que todo. Identificar quién se oxida y quién se reduce. Ya me han dicho entonces que se reduce el cobre y que se oxida el zinc. ¿Ok? Entonces tomen nota. Potencial de reducción 0,337 y potencial de reducción del ánodo menos 0,763. Ahí voy a borrar. Cuanto más positivo entonces el potencial, mayor será la tendencia de la sustancia a reducirse. Es justo lo que les decía, ¿no? Mayor potencial es el que se va a reducir. Por lo tanto, para poder determinar ese valor de celda, que es 1.1, aplicamos la fórmula. Potencial de celda de reducción del cátodo. ¿Quién estaba en el cátodo? En el cátodo estaba el cobre, ¿no? Y el potencial de reducción del ánodo. Aquí está, chicos, miren, este es el zinc, este es el cobre. ¿Quién tiene mayor? El cobre. El cobre se reduce entonces, profesora, muy bien, y el otro se tendría que oxidar. Y acá tienes que identificar quién va a ir al cátodo. Consonante con consonante, vocal con vocal. Reducción en el cátodo, oxidación en el ánodo. Entonces, ¿quién es el cátodo? Tu cátodo es el cobre. Entonces sería el potencial de reducción del zinc. Y colocamos nuestros datos. Más 0,34 menos 0,76, que es el potencial del zinc. Y así, chicos, es que se determina ese potencial estándar de la celda, ¿no? Que sería 1.10 voltios. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio. El níquel y el cadmio, dice, son pilas muy utilizadas en la fabricación de baterías de celulares. A partir de los potenciales de reducción del níquel, perdón, y del cadmio, determine el potencial de la celda para la pila y su respectivo diagrama de celda. Miren, el níquel de 2 a 0 se reduce, cadmio de 2 a 0 se reduce. Potenciales de reducción. ¿Quién es mayor? El mayor es el que se va a reducir. Entonces veo que el mayor sería este de acá. Este se reduce y este se oxida. Como ya identifiqué entonces quién se reduce, quién se oxida, sabemos que el potencial de la celda es igual al potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Pero ya sabes que la reducción se da en el cátodo, ¿verdad? Y que la oxidación se lleva a cabo en el ánodo. Entonces solamente reemplazas los valores. Tu potencial de celda sería igual potencial del cátodo menos 0,25 menos el potencial del ánodo menos 0,40 voltios. Y por lo tanto el potencial de la celda sería más 0,15 voltios. Y como puedes ver, positivo, espontáneo, celda galvánica. ¿Y cómo sería, profesora, el diagrama de la celda?
como hemos visto anteriormente, primero se coloca lo que ocurre en el ánodo, ¿correcto? Y luego se coloca lo que ocurre en el cátodo. Está aquí. ¿Dónde está el potencial? Aquí. Primero colocamos lo que ocurre en el ánodo y luego colocamos lo que ocurre en el cátodo. ¿Ok? Ahí está. Entonces vamos a colocar lo que ocurre en el cátodo. ¿Qué ocurre en el ánodo? Se oxida. A ver, mira, esto es lo que ocurre en el ánodo, la oxidación. Pero esta no es tu reacción de oxidación de cadmio 2 más a cadmio 0, ¿sí o no? Hay que voltearlo. Entonces será de cadmio 0, ¿no? Sólido, pasaría a cadmio más 2, que es acuoso. Esto es lo que ocurre en el ánodo. Estoy cambiando. Primero va el cadmio 0 y luego el cadmio 2. Puente salino y lo que ocurre en el cátodo. Aquí sí no hay problema en el cátodo porque es tal cual lo que ocurre en la reducción. El níquel pasa a níquel más 2, ¿correcto? Esto que sería acuoso y esto sería a níquel 0, sólido. Y eso sería el diagrama de la celda, ¿correcto? Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, un ratito, por favor, vamos resolviendo la pregunta 1. Ahorita les pido sus claves. Ya, pregunta 1. A ver, ¿qué tenemos como clave en la pregunta número 1? Con respecto a la electroquímica, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Involucra todo tipo de reacciones químicas? ¿Todas las reacciones químicas van a ser procesos electrolíticos? No, porque requisito tiene que ser reacciones que son redox, ¿no? Si no son reacciones redox, no, pues no va a ocurrir el proceso. No, los electrolíticos son aquellos que necesitan corriente para que pueda haber reacción redox. Los que van a dar corriente son los galvánicos, ¿no? ¿Y los procesos galvánicos son espontáneos? Sí, eso sí es correcto. Así que en la 1, chicos, la clave sería dado. ¿Ok? Ajá, muy bien, 1 dado. Pregunta 2. A ver, ¿qué tenemos en la pregunta 2? Nos dice que relacionemos de acuerdo a el ánodo, ¿no? Las sales fundidas, los metales. Ok. Entonces, tenemos aquí sales fundidas, metales y cátodos. Electrodo donde se pierde electrones, electrodos donde se ganan electrodos, conductores de primera especie y conductores de segunda especie. Cuando nosotros decimos conductores de primera especie o conductores de segunda especie, se refieren a los electrolitos, ¿ok? A los electrodos que nosotros vamos a utilizar. En este caso, las sales fundidas vamos a colocar aquí. Electrodos
de primera especie. Los electrodos de primera especie vienen a ser los metales, por ejemplo, ¿no? Los metales, los cables y los electrodos de segunda especie son los que llamamos o vamos a llamar, por ejemplo, a las sales fundidas, a los electrolitos. ¿Ya? A ellos llamamos electrodos de primera especie y electrodos de segunda especie. Muy bien, correcto, muy bien Ariana, muy bien Jeremy. Entonces aquí tendríamos los metales, conductores de primera especie, las sales fundidas, conductoras de segunda especie, y sabemos que en el ánodo, ¿no? En el ánodo se estaría dando, dice, donde se pierden los electrones. Donde se pierden los electrones viene a ser la oxidación, esto sería en el ánodo, y donde se ganan los electrones, eso es en el cátodo. Y en el cátodo sería la D. Y efectivamente la clave en la 2 sería avión. Muy bien. Pregunta 3. Dice, con respecto a la electrólisis de cloruro de sodio fundido y del acuoso, seleccione las proposiciones, la proposición incorrecta. A ver, es el cloruro de sodio fundido, ¿ah? Cloruro de sodio fundido, o sea, líquido. Entonces solamente tienes el ion sodio y tienes el ion cloruro. Así de sencillo, no tienes más. Entonces, chicos, nos dice, ¿en el fundido el sodio se produce en el cátodo? Claro, aquí el metal se va a ir al cátodo. Va a ganar un electroncito y se va a ir a sodio 0 y esto se da efectivamente en el cátodo. Aquí el metal es el que se reduce. Si tienen preguntas, le escriben, ¿ya? Verdadero. En la solución acuosa, ¿ok? En la solución acuosa, el agua se reduce con respecto a la electrólisis de cloruro de sodio fundido y de acuoso. Ah, ok, de los dos. Ya. En la solución acuosa, el agua se reduce generando hidrógeno gaseoso. Cuando nosotros tenemos cloruro de sodio acuoso, entonces tenemos el sodio más 1, tenemos el agua que se puede reducir y el ion cloruro que se va a oxidar. Sabemos entonces que aquí no se reduce el sodio, sino el que se reduce es el agua, ¿no? Se reduce el agua formando hidrógeno gaseoso. La reducción del agua forma hidrógeno gaseoso. Por lo tanto, ese segundo enunciado también es correcto. En ambos procesos el cloro se libera en el ánodo. Aquí no hay problema, el cloro forma cloro gaseoso, ¿ok? Y aquí estaría perdiendo sus 2 electrones y esto se lleva a cabo en el ánodo, ¿no? Acá se oxida el cloro. Eso es correcto. Y en el caso del cloruro de sodio, ¿no? En el caso del cloruro de sodio acuoso, correcto, el que se oxida también es el cloro, ¿no? El ion cloruro pasa a la formación del cloro gaseoso más sus 2 electrones. Entonces, ese tercer enunciado también es correcto. Ambos se oxidan. Y el peso equivalente del cloro. A ver, el peso equivalente del cloro. Miren aquí. Para hallar el peso equivalente del cloro sería el peso atómico, o en este caso, perdón, el peso molecular, porque es cloro 2, ¿no? Lo que tú estás hallando. Peso molecular del cloro entre su parámetro teta. ¿Cuánto pesa el cloro? El cloro está pesando 35.5 de dato, mira, pero son 2, o sea, son 71. ¿Y cuánto es tu parámetro teta? El parámetro teta, como son 2 electrones que se transfieren en la semirreacción, sería 2. Así que su peso equivalente de ese cloro es 35.5.
y esto sería falso, lo cual correspondería a la clave dado. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Por qué son 2 cloros, Ariana? Ah, aquí, hija, por esto. Está por el cloro 2 gaseoso que se forma, ¿no? O si me preguntas con respecto al teta, porque en su semireacción se han traspasado 2 electrones. A ver, si está todo bien, si no pregunten, para poder pasar antes, para poder explicar y poder pasar a la 4. Ah, perfecto, listo, muy bien, Ariana. Siguiente pregunta, pregunta número 4. ¿Qué nos dicen en la pregunta 4, chicos? En el proceso metalúrgico de la blenda, una de las etapas es la reducción electrolítica en la que se extrae el zinc a partir de una solución acuosa de sulfato de zinc. Determine los Faradays necesarios para la electrodeposición de 20 moles de zinc. ¿Ok? Entonces, acá, chicos, lo único que tenemos que hacer es primero colocar nuestra reacción para poder relacionar con la ley de Faraday, ¿no? Entonces, tenemos una sal de sulfato de zinc. Esa sal de sulfato de zinc, ¿no? Es una solución acuosa. Entonces, tú debes de saber que como solución acuosa, en el cátodo, se va a depositar el metal, ¿verdad? Este zinc es el zinc más 2 y el sulfato es el menos 2. Entonces, aquí en el cátodo, nosotros vamos a tener aquí el zinc más 2 que gana sus 2 electroncitos para pasar a zinc 0. Ahí está. Esa sería nuestra reacción. ¿Ok? Te dice entonces, mira, préstame atención, ¿ah? Determine los Faradays necesarios para que se puedan depositar 20 moles de zinc, ¿no? Para que se puedan depositar 20 moles de zinc. Entonces, chicos, miren, una mol de ese zinc 2 más va a depositar una mol de zinc 0. Pero tú sabes que Faraday dijo que por 2 moles de electrones, él necesitaría 2 Faraday. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, según esta ecuación, Faraday diría, 2 Faraday se requieren para depositar una mol de zinc. Esto se cumple, ¿ya? 2 Faraday te requieren para depositar una mol de zinc. Si tú quieres entonces 20 moles de zinc, directo, ¿cuántos Faradays necesitas? Regla de 3. Y esa regla de 3 voy a colocarle X. Si está todo claro, chicos, genial. Y si no, pregunten antes que pase a la siguiente respuesta, a la siguiente pregunta. Y acá, regla de 3, ese valor de X simplemente serían 40 Faradays que se requerirían para que pueda depositar las 20 moles de zinc. Esto también se puede hacer directamente, ¿no? Con la ecuación balanceando y sabiendo cuánto es la carga que se requiere. A ver, ¿qué nos dice? Siempre trabajaremos con lo que se termina formando, entonces, con respecto al cloro 2. A ver, hija, de la pregunta anterior es esa, ¿no? Ah, ya, claro. Porque lo que pasa es que, Jeremy, es que te está preguntando del cloro. No te está preguntando del ion cloruro. Es muy diferente si te hubiera dicho cuánto es el peso equivalente del cloruro. Si te hubiera dicho el peso equivalente del cloruro, eso hubiera sido otra cosa, ¿no? Porque ahí simplemente del cloruro a 0, eso es un electrón. Pero te está preguntando del cloro. Y el cloro está refiriéndose al cloro gaseoso. Por eso es que se toma en cuenta el cloro 2. ¿Ok? En la 4 todo bien. La relación de Faraday. Podemos continuar con la siguiente pregunta. Claro, es como el oxígeno, ¿no? A ti te dicen oxígeno, eso es O2. A ti te dicen hidrógeno, eso es H2.
pero si tú dices solamente átomo de oxígeno, eso es un oxígeno, y lo mismo átomo de hidrógeno, eso es un átomo de hidrógeno nada más, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos digan nitrógeno, cloro, oxígeno, hidrógeno, esos son los moleculares, ¿ok? Que son con 2. Listo, chicos, vamos con la siguiente pregunta. Dice, el bañado en oro, ya aquí me dicen a mí bañado en oro, ya esto ya es electrolítico, ¿no? Los baños de los metales son con procesos electrolíticos. Es un término muy usado en joyería que se refiere a recubrir las joyas de plata con una delgada capa de oro. Por esa razón son sumergidas en una solución de oro más 3. Si una joya es sumergida en dicha solución, o sea, miren, la reacción se va a dar de oro más 3 y tú ya sabes a qué oro va a pasar, ¿no? A ver, respóndeme cuál es el estado de oxidación del oro al cual va a pasar en ese proceso electrolítico. Cuando vamos a hacer el recubrimiento metálico, ¿a qué estado de oxidación va a pasar ese metal? Ya les había dicho. Todo proceso, muy bien, correcto, pasa a 0, de tal manera que te permite saber cuántos electrones se están transfiriendo. En dicha solución por 100 segundos, chicos, esto es sencillo, solamente tienes que saber leer bien. 100 segundos. Con una intensidad de corriente de 2895 amperes, ¿no? O de 2,895 amperes. Determine la masa en miligramos. Ajá, presta mucha atención porque te piden en miligramos de oro depositado. ¿Qué voy a hacer? Simplemente aplico mi ecuación, ¿no? ¿Qué me dice mi ecuación? Mi ecuación me dice que la masa es igual a la intensidad por el tiempo por el peso equivalente sobre 96.500 coulomb, ¿ok? Te voy a enseñar 2 formas de poder hallar. Tú ves cuál es la más fácil. Entonces, reemplazando la intensidad, ya está en segundos, profesora. Perdón, el tiempo ya está en segundos. La intensidad, 2,895 amperes. Muy bien. Y el peso equivalente. ¿Cuánto es el peso equivalente de la sustancia? El peso equivalente de la sustancia sería el peso atómico del oro, que son 197 entre 3, que viene a ser el número de electrones transferidos. Y todo sobre 96.500 coulomb. ¿Listo? De aquí, chicos, la masa estaría saliendo 0,197 gramos, ¿no? Ahora, pasando a miligramos, recuerden que un gramo es equivalente a 1000 miligramos. Y de acá entonces la respuesta en miligramos sería 1,97 por 10 al cuadrado miligramos. Y eso sería la clave 1,7, la clave casa, ¿no? De esa manera podemos resolver. Ahora, también podrías hacerlo con la reacción, ¿no? Les voy a enseñar también, algunos analizan de esta manera. Mira, ustedes tienen aquí, para depositar una mol de oro, necesitas 3 Faraday, ¿cierto? Aquí está. Entonces, son 3 Faraday que tú necesitas para depositar una mol. Entonces dices, pero 3 Faraday, ¿cuánto es? 3 Faraday es 3 veces 96.000, porque ¿cuánto vale Faraday? Faraday de dato vale 96.500 coulomb. Ah, ok, 96.500 coulomb. Esos son 3 Faraday y va a depositar una mol de oro. Pero ¿cuánto pesa una mol de oro? Peso atómico del oro, 197. O sea que una mol de oro pesa 97 gramos. Esa sería la relación, por así decirlo, estoquiométrica que tú vas a saber que vas a depositar por esa cantidad de carga, ¿no? Ahora, a ti te están dando, pero la intensidad y el tiempo. Y con la intensidad y el tiempo tú puedes saber cuánto es esa carga, ¿no?
Entonces, esa carga, multiplicando la intensidad por el tiempo, esa carga te va a dar 2,895 multiplicado por los 100, eso te va a dar 289.5 Coulomb. Entonces, por esos 289.5 Coulomb, porque esto es Coulomb, ¿cuánto de masa se va a depositar? Y lo mismo va a salir, chicos, ¿no? La masa va a salir 0,197 gramos. Entonces, puedes hacer a partir de la reacción o puedes hacer haciendo uso de tu fórmula química de la primera ley de Faraday. Ya eso lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. ¿Cuál les parece más fácil? Eso es lo que van a aplicar. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Puedo continuar? Si es que hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo bien? Ok, muy bien, Jeremy. Seguimos entonces. Pregunta número 6. ¿Qué tenemos en la pregunta 6? El niquelado es un proceso que se realiza para proteger la oxidación y brindar un fino acabado a objetos metálicos. Si uno de estos es sumergido en 1 litro de solución de 0,4 molar, ok, miren, el volumen es 1 litro y la concentración es de 0,4 molar en una solución de cloruro de níquel, ¿no? De cloruro de níquel. Y se hace circular una corriente de 10 amperes. Entonces vamos a colocar la intensidad de corriente 10 amperios y el tiempo de 1930 segundos. Asumiendo que el volumen de la solución se mantuvo constante, determine la concentración final de dicha solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Nosotros tenemos la intensidad y tenemos el tiempo, ¿verdad? Con los cuales podemos determinar lo que es la carga. ¿Para qué queremos saber la carga? Para saber cuánto de níquel se va a depositar finalmente. Entonces, mi reacción estaría dada de la siguiente manera. Estamos todos de acuerdo que aquí voy a tener, de este cloruro de níquel, voy a tener el níquel más 2 y voy a tener el ion cloruro. ¿Quién es el que se va a depositar en el cátodo? El níquel. El níquel más 2 va a ganar electrones para depositarse a níquel y tú ya sabes que esto es 0, ¿no? Toda deposición siempre es 0. Así que acá me doy cuenta entonces que son 2 electrones que se estarían transfiriendo. Por lo tanto, chicos, yo digo lo siguiente, establezco lo siguiente. 2 Faraday va a permitir que se deposite 1 mol de níquel, ¿correcto? Aquí está balanceada. Sí, ¿no? Sí está balanceada, níquel 2, 2, 1, 1. Un ratito, por favor, un ratito. Ya, listo. Entonces, aquí voy a tener 2 Faradays que van a depositar 1 mol de níquel, ¿correcto? Ahora, nosotros ¿cuánto tenemos? Ahora, esos 2 Faradays equivale a ¿cuánto? A 2 veces 96.500 Coulomb, ¿correcto?
para que se deposite 1 mol de níquel. Esto es lo que nosotros sabemos de acuerdo a la reacción. Pero de acuerdo a nuestro dato, ¿no? De acuerdo a nuestro dato, ¿qué es lo que nos dan a nosotros? Nos dan la intensidad y nos dan el tiempo con los cuales nosotros podemos determinar cuánto de carga tenemos. Entonces, calculando la carga, que sería 10 amperes, multiplicado por 1930 segundos, esto me estaría dando 19.300 coulomb. Entonces, ahora yo digo, yo cuento con esta carga, con 19.300 coulomb, ¿cuántas moles estaría produciendo de níquel? ¿Cuántas moles estaría produciendo de níquel? ¿Cuánto sale ese valor de X? Hacemos regla de 3. Hacemos regla de 3 y tendríamos, a ver, ¿cuánto sale? (0,1 mol, ¿correcto? 0,1 mol de níquel. Eso es lo que tendríamos. 0,1 mol de níquel. Bien, determine la concentración final de dicha solución. Entonces, para poder hallar qué es lo que nosotros teníamos inicialmente. Inicialmente habíamos colocado 0,4 moles. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Porque era 1 litro, la molaridad era 0,4, entonces las moles iniciales eran 0,4 mol. Listo. Como son 0,4 moles iniciales de níquel y durante este proceso electrolítico se ha depositado 0,1 mol de níquel, entonces lo que nos estaría quedando, entonces lo que queda sería 0,4 menos 0,1 moles de níquel, que eso sería 0,3 mol de níquel, ¿no? Eso es lo que estaría quedando. Y como el volumen es de 1 litro, entonces la concentración sería simplemente 0,3 moles entre 1 litro, eso sería 0,3 molar. Y por lo tanto, en la pregunta número 6, la clave sería dado. ¿Ok? Entonces acá nos dan inicialmente una concentración, calculamos cuánto es lo que se deposita y nos piden el final, ¿no? Determinar la concentración final de ese níquel después de esa deposición. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué es lo que nos dicen en la pregunta número 7? El cloruro de magnesio es utilizado como suplemento nutricional ya que aporta energía al cuerpo. Usualmente se recomienda tomarlo disuelto en agua. Si esta solución se electroliza, genera 4 gramos de sustancia elemental. O sea que este cloruro de magnesio, ¿no? Que vamos a tener aquí el magnesio más 2 y vamos a tener aquí el ion cloruro menos 1. Listo, dice, entonces si esta sustancia se electroliza, se generan 4 gramos de una sustancia elemental en el cátodo. ¿Ok? Ojo, en el cátodo es que se va a producir los 4 gramos. Listo, entonces en el cátodo, la masa del cátodo que se van a producir son 4 gramos. Determine la presión en atmósferas que ejerce el cloro formado. Me están preguntando la presión en atmósferas que ejerce el cloro formado en el ánodo en un recipiente de 8,2 litros a una temperatura de 27 grados Celsius. Chicos, automáticamente me doy cuenta de que aquí tengo que aplicar el pavo ratón, ¿no? Porque tienes todos los datos, tienes volumen, tienes temperatura,
tienes el R que te dan de dato, pero nos está faltando un valor. Y ese valor viene a ser el valor de N, ¿no? Tengo que hallar el número de moles de ese cloro gaseoso. Entonces, ¿cómo voy a hallar el número de moles de ese cloro gaseoso? Chicos, esto es una solución, nos dice disuelto en agua. Si es disuelto en agua, entonces también está la presencia de las moléculas de agua, ¿correcto? Está la presencia de las moléculas de agua y cuando nosotros sabemos que es el elemento grupo 1, grupo 2, sabemos que el magnesio no es el que se reduce, sino el que se reduce viene a ser el agua. El agua se reduce formando hidrógeno gaseoso, ¿ok? Y si en la oxidación, sí, acá no tenemos ningún problema, el que se estaría oxidando sería el cloro gaseoso. Por lo tanto, aquí vamos a tener cloro más 2 electrones, ¿ok? Y en el agua sería su reacción más 2 electrones que va a formar ese hidrógeno gaseoso. Entonces, de acuerdo al dato, te dice que la masa que se va a liberar en ese cátodo es de 4 gramos. Y en el cátodo, ¿quién está? En el cátodo se da la reducción y en el ánodo se da la oxidación. Si tú ya conoces la cantidad de masa que se libera en el cátodo, tú ya puedes saber cuánto es la masa que se libera en el ánodo, ¿verdad? Por la segunda ley de Faraday, que te dice que la masa que se deposita en el cátodo con respecto a su peso equivalente del cátodo es igual a la masa que se deposita en el ánodo con respecto al peso equivalente de esa sustancia. Entonces, en el cátodo, ¿quién está? En el cátodo está el hidrógeno y tenemos de dato que se depositan 4 gramos. ¿Y cuánto sería el peso equivalente del hidrógeno? Peso equivalente del hidrógeno, chicos, sería su peso atómico, que sería 2, dividido entre el número de electrones que se transfieren, que sería 2. Así que esto sería 1, su peso equivalente, ¿no? Peso equivalente del hidrógeno y esto es peso equivalente del cloro. Y esto va a ser igual a la masa del cloro, ¿correcto? A la masa del, perdón, a la masa del, claro, la masa del cloro, que eso es lo que queremos saber para poder hallar cuántas moles hay con respecto a su peso equivalente del cloro. Y su peso equivalente de ese cloro gaseoso sería 71, ¿correcto? Entre 2, ¿no? Como ya habíamos calculado anteriormente, que eso era 35.5. Y de acá, la masa entonces de ese cloro gaseoso sería 142 gramos. Y si ya tienes la masa de ese cloro gaseoso, ya puedes saber cuántas moles de cloro gaseoso hay, porque sería 142 gramos entre la masa molar. ¿Y cuánto es la masa molar? La masa molar es 71 gramos por mol, ¿no? Y de tal manera que tenemos 2 moles de ese cloro gaseoso. Problema resuelto porque ahora solamente tendríamos que reemplazar la presión por el volumen, que es 8,2 multiplicado, disculpen las unidades, 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin, por la temperatura. No te me vayas a olvidar, siempre en Kelvin. 300 Kelvin multiplicado por el número de moles, que es 2. Aquí entonces, chicos, la presión sería igual a 6 atmósferas, ¿no? Es un problema completo donde ustedes observan gases, ¿no? Soluciones porque hayan concentración, molaridad y hacen uso de la ecuación de Faraday. Pregunta número 8. Aquí la clave entonces sería 6, la clave sería barco. Pregunta 8, a ver, teoría.